Buenos días, muchachos, o buenas tardes o buenas noches. Este día vamos a hablar de superposición y ondas estacionarias correspondiente al tema de ondas del curso Fluidos, Ondas y Temperatura. Como de costumbre, primero daremos un repaso sobre lo que se vio en la presentación anterior. Después hablaremos del fenómeno de interferencia. Después diremos lo que son ondas estacionarias, a qué nos referimos cuando hablamos de resonancia y por último hablaremos de interferencia temporal. Comenzamos pues con nuestro repaso. Muy bien, en la presentación anterior hablábamos del llamado efecto Doppler, que tiene lugar cuando hay una fuente que está emitiendo una onda sonora, y tenemos un observador y la fuente entre los cuales hay un movimiento relativo. Lo vimos, por supuesto, para el caso más sencillo, en que tanto la fuente como el observador se movían solo en una dirección. Entonces, mi frente de onda, más bien, mi onda de sonido, emitía frentes de onda esféricos de longitud de onda lambda y frecuencia f, teniendo por lo tanto una velocidad de propagación v, que es lambda por f. Ahora bien, mi observador podía estar en movimiento, pero habíamos restringido el caso para cuando la velocidad del observador es inferior a la velocidad de propagación de la onda. También podía acontecer que mi fuente estuviera en movimiento, pero también teníamos que considerar que la velocidad de la fuente era inferior a la velocidad, a la rapidez realmente de la velocidad de propagación. Entonces, el observador, que en este caso está representado por este muñequito, detecta una cierta frecuencia f', que es la razón a la cual el observador intercepta frentes de onda, es decir, longitudes de onda sucesivas. Entonces, la frecuencia que él escucha no es la frecuencia de emisión, sino es una frecuencia que va a depender de si el observador se mueve hacia la fuente o se aleja de la fuente. Eso es lo que tiene el significado este más y este menos. Y también acontece que si la fuente se mueve, entonces vamos a tener que esta frecuencia está dividida dependiendo de si la fuente se acerca al observador o bien se aleja. Cuando hablábamos de la velocidad sónica y ultrasónica, nos estábamos refiriendo a cuando la velocidad de mi fuente era igual a la velocidad de propagación de la onda. Entonces ocurría que las moléculas del medio como que se apilan en lo que se llama una cosa que se llama frente de choque, que podemos ver en la animación que está aquí dada. Cuando, peor aún, la velocidad de la fuente es mayor que la velocidad de propagación de la onda, es decir, cuando la fuente se mueve más rápido que sus frentes de onda generados, habíamos encontrado con que entonces se formaba un cono con estos mismos frentes, y que cuando había un observador aquí en este punto, en el momento en que el frente de choque pasaba por él, se podía escuchar un llamado boom, el boom ultrasónico. Si por ejemplo yo me encontraba en esta otra posición, en el momento en que el frente pasa sobre de mí, es en ese momento cuando se escuche un boom. Ahora es momento de comenzar a platicar de lo que se llama superposición e interferencia, que es básicamente lo que estamos viendo en esta imagen GIF. Entonces vemos como un pico, que es un pico grande relativamente con respecto al otro, va viajando hacia la derecha. Cuando se cruza con el otro pico, lo que pasa es que vamos a tener una superposición de los picos.
simplemente los picos se van a sumar y luego cuando pasan de la región del encuentro, cada uno sigue su camino como si nada. Pues bien, se llama interferencia al fenómeno físico que ocurre cuando se combinan dos o más ondas en un punto en el mismo medio, como en el caso de la cuerda que mostrábamos en la introducción. Entonces, para analizar la interferencia, se supone la validez del llamado principio de superposición, que no necesariamente es la superposición de capas que tenemos en los restos fosilizados, sino más bien cuando una cosa tiene efecto sobre la otra, como en el caso de que una manzana, como el que está representado aquí, tenga cierta influencia en el color que tiene acá en esta pintura, que obviamente eso no ocurre más que en el arte, o en unos vidrios cuando ponemos un vidrio de un color sobre de otro, ¿no? Pero estamos hablando del principio de superposición y desde el punto de vista matemático significa que si tenemos dos ondas viajeras que se producen separadamente por dos fuentes, entonces la onda resultante Y en cualquier punto es la suma algebraica Y1 más Y2 cuando las dos fuentes actúan juntas. Eso también lo podemos ver en esta imagen tan bonita que tomé de la red, en donde tenemos, ahí ven una persona que está golpeando el agua con dos bolitas. Cada uno de ellas es un centro para una onda circular que se está propagando en el agua. Ustedes pueden ver cómo se levantan las crestas de la onda y cómo se forman, dependiendo de las amplitudes, cómo se van formando un cierto patrón de interferencia, que a veces tiene una amplitud mayor que la que cada una de las ondas tenía y en otros momentos tiene un valle mucho más grande. Y eso nos lleva a hablar a tipos de interferencia. Ok, entonces la interferencia ocurre cuando se combinan dos o más ondas en un punto en el mismo medio. Entonces tenemos aquí nuestra imagen como la vez anterior en donde se están superponiendo dos ondas circulares. Aquí tenemos una representación gráfica de lo mismo. Entonces, hay lugares donde la suma algebraica nos da una intensidad máxima o bien hay lugares donde tenemos una intensidad mínima. A la parte donde tenemos una intensidad máxima, decimos que está ocurriendo un caso de interferencia constructiva. El otro caso es el llamado interferencia destructiva. La onda resultante tiene mayor amplitud que cualquiera de las ondas individuales en el caso de la interferencia constructiva, o la onda resultante tiene menor amplitud que cualquiera de las ondas individuales. Vamos a empezar con la superposición de ondas sencillitas que vienen siendo las ondas sinusoidales, que como ya les comenté en alguna otra ocasión, todas las ondas las podemos representar como una suma de senos y cosenos con ciertos coeficientes. Por lo tanto, si entendemos las ondas sinusoidales, en principio podemos entender lo que ocurre en cualquier forma de onda. Entonces, vamos a suponer que tenemos una onda representada, una onda viajera, representada por una A seno de kx menos omega t, y que tenemos otra onda que también tiene esto, pero hay una diferencia de fase con respecto de la otra. Es decir, lo que estamos teniendo aquí es una diferencia de fase constante entre ambas ondas. Entonces, la resultante dijimos que iba a ser la suma algebraica de Y1 más Y2, que es simplemente suponer las dos expresiones y utilizar expresiones trigonométricas. En este caso vamos a usar la suma de seno de A más seno de B, que se puede expresar de esta manera. Si nosotros aplicamos para el caso particular en donde tenemos kx menos omega t y kx menos omega t más phi, lo que vamos a tener es que nuestra superposición, nuestra onda resultante, va a estar dada de esta forma.
Si se fijan, tiene una amplitud que va a depender de esa fase. Y por lo demás, tenemos kx menos omega t, es decir, todo se mantiene igual, pero va a tener una diferencia de fase con respecto a la onda 1. Va a estar intermedia. Esto lo pueden ustedes hacer, es simplemente álgebra. Llegan a esta expresión. Bueno, es también importante notar que la onda resultante también es sinusoidal, tiene la misma frecuencia, tiene la misma longitud de onda que las iniciales y que lleva una fase. La amplitud, como ya había comentado, está dada por 2a coseno de phi sobre 2. Y entonces vamos a ver qué más podemos fijarnos en esta expresión. Vemos que si esa fase phi es 0 o 2pi o 4pi, entonces el coseno va a ser más menos 1. Entonces, quiere decir que si Y1 y Y2 están en fase, es decir, que si hay una fase que depende de n veces 2pi, entonces la amplitud va a ser 2a y vamos a tener interferencia constructiva. Segunda observación. Si phi no es 2pi, sino o 0, o 4pi, etc., sino es pi, 3pi, 5pi, 7pi, etc., con el coeficiente que va multiplicando al pi de manera impar, entonces nuestro coseno de phi medios va a ser igual a 0. Es decir, cuando Y1 y Y2 están fuera de fase, entonces mi amplitud va a ser 0 y voy a tener el caso de interferencia destructiva. La tercera observación. Si phi no es ni múltiplo par, ni tampoco múltiplo impar de phi, la amplitud estará entre 0 y 2a. Lo descrito matemáticamente en la lámina anterior se puede expresar también de manera gráfica. Aquí estamos viendo que tenemos las dos ondas en donde suponemos que la fase entre una y la otra onda son 0 o múltiplos pares de pi. Entonces, ustedes ven que la suma algebraica me da una onda mucho más grande, pero con la misma frecuencia, con la misma longitud de onda. Si yo, por el contrario, tengo un desfase de 180 grados, es decir, que tengo múltiplos impares de pi, entonces voy a tener una de las ondas, que sería esta azul, por ejemplo, contrastada con la otra, y entonces donde quiera que yo tome la suma algebraica, me va a dar 0, y la resultante va a ser una línea, es como si yo no tuviera nada. Y el caso intermedio, en que el desfase no sea ni 0 ni 180, entonces me va a dar una amplitud que va a ser más grande, que en algunos puntos mayor que si los tuviera por separado, y en otros lados menor que si los tuviera por separados, pero nunca voy a llegar a tener una amplitud tan grande como cuando el desfase es de 0 o de 2pi. Lo que estoy presentando aquí es un interferómetro de ondas sonoras. Así como hay interferómetros ópticos, también los hay para ondas mecánicas. Este es un caso muy sencillo. Aquí, como ustedes pueden ver, tengo una fuente sonora y esta fuente sonora pasa por este tubo y en su transmisión se bifurca, uno siguiendo la trayectoria LA y otro siguiendo la trayectoria LB. Ahora, yo tengo aquí un tubo que me permite variar esa longitud de mi trayectoria. Entonces, al tiempo, bueno, vamos a suponer, por supuesto, por simplificar las cosas, que la onda que estoy transmitiendo con esta bocina
es del tipo sinusoidal, con estas características. Después de un tiempo t', en el que está llegando mi tren de ondas, por este lado habrá recorrido, como les digo, una distancia LA. Y al mismo tiempo t' se tendrá una trayectoria LB. De tal manera que el desfase entre la onda que viaja por acá y la onda que viaje por acá va a ser phi igual al número de onda acá multiplicado por LA menos LB. Igual lo puedo poner en términos de la longitud de onda. Y si yo llamo a delta L, LA menos LB, mi fase estará dada por 2pi veces delta L sobre lambda. Así pues, si y es igual a seno de kx menos omega t, entonces la diferencia de camino, en este caso acústico, delta L, para que sea una interferencia constructiva, mi fase tiene que ser 2pi. Eso significa que delta L va a tener que ser igual a 2n lambda sobre 2 para que se cumpla que mi fase, que es esta, sea un múltiplo par de pi. Y la interferencia destructiva la tendré para cuando se tenga múltiplos impares de pi, que nos va a resultar en diferencias de longitud igual a números impares de media longitud de onda. Bien, el siguiente ejercicio dice, supongamos que tenemos dos altavoces, este y este, que están separados 3 metros, y que tenemos un observador que está escuchando originalmente en el punto O, que está localizado a 8 metros del centro de la línea conectando a los dos altavoces. Entonces el observador camina hasta el punto P, que está a una distancia perpendicular de 0.35 metros a partir del punto donde está O. Esa distancia que caminó es que obtiene el primer mínimo en la intensidad del sonido. Entonces me están preguntando, ¿cuál es la frecuencia del oscilador? Muy bien, ya sabiendo lo que es interferencia e interferencia constructiva y destructiva, vamos a poder hablar de lo que se conoce como ondas estacionarias. Aquí ustedes están viendo un ejemplo en una cuerda. Como pueden observar, no parece de ninguna manera que haya una onda que viaje ni a la derecha ni a la izquierda, sino simplemente que estuviera estática, estacionaria, de ahí el nombre. Para poder llegar a este tipo de ondas, vamos a ver qué ocurre cuando viajan ondas iguales en direcciones opuestas. Aquí lo estamos poniendo. Tengo una bocina con una onda que tiene una frecuencia f, lambda y una amplitud a, pero la velocidad va hacia la derecha. En el otro caso tengo lo mismo, pero va hacia la izquierda. Entonces, en tanto que mi y1 será a seno de kx menos omega t, mi y2 va a ser igual a seno de kx más omega t. Ahora, ¿qué nos dice la superposición? Pues que tengo que sumar ambas ondas. Entonces, me queda esta expresión matemática, que está aquí simplemente. Cuando yo hago la suma, me va a resultar que mi onda es y igual, la resultante, a 2a seno de kx coseno de omega t. Así pues, tengo una expresión en donde tengo una amplitud de oscilación armónica para el elemento de posición x. Y cada elemento de posición x oscila con movimiento armónico simple con la misma frecuencia angular. Repito la expresión anterior
Y entonces ya podemos ver que es justamente lo que teníamos en la página introductoria. El movimiento para X es periódico en cada punto X. Y se llaman ondas estacionarias porque no hay movimiento o perturbación a lo largo de la dirección X. Entonces estamos de acuerdo. En las ondas estacionarias, cada elemento del medio oscila con un cierto movimiento armónico simple con la misma frecuencia angular omega y la amplitud de oscilación depende de la coordenada X. Ahora bien, observamos aquí unos puntos rojos que realmente nunca se mueven. A esos puntos se les llama nodos. Son posiciones en donde la amplitud es cero. ¿Dónde ocurren esos nodos? Bueno, ocurren justo cuando la amplitud es cero, es decir, para seno de kx igual a 0. Es decir, para cuando kx cumple la condición de que es 0, pi, 2pi, 3pi, etc. Como k, el número de onda es 2pi sobre lambda, eso quiere decir que yo tendré nodos para cuando x es igual a 0, lambda medios, lambda, 3 medios de lambda, es decir, números, o sea, múltiplos enteros de medias longitudes de onda. Allí voy a tener los nodos. Ahora, no solamente voy a tener nodos, también voy a tener antinodos. ¿Qué se puede entender por antinodos? Bueno, en alemán el antinodo se le llama barriga. Es decir, son estos puntos en los que tenemos amplitudes máximas. ¿Y dónde están esos puntos? Pues igualmente tenemos que ver qué pasa con ese 2a seno de kx, donde tenemos kx más menos 1. Y eso ocurre para cuando kx es números impares de pi medios. O sea, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Nuevamente, mi capa es igual a 2pi sobre lambda, de tal manera que voy a tener antinodos para cuartos de longitudes de onda, pero cuartos impares, es decir, lambda cuartos, 3 veces lambda cuartos, 5 lambda cuartos, etc. O, si lo prefieren poner así, como n más un medio de lambda medios. Allí tendría yo mis antinodos. Resumiendo entonces, tengo nodos cuando tenemos posiciones estacionarias con amplitud 0 y está dado para n veces con un número entero lambda medios. Tengo antinodos cuando tengo n más un medio de lambda medios. Esos serían mis antinodos. Ahora, ¿cuál es la distancia entre nodos adyacentes? Pues lo podemos ver. Entre 0 y lambda medios, entre lambda medios y lambda, etc. Es decir, tengo nodos adyacentes a lambda medios. Ahora, entre antinodos, tenemos entre pi cuartos y 3 cuartos de pi, entre 3 cuartos de lambda, y 5 cuartos de lambda, etc. Que va a ser otra vez lambda medios. Ahora, ¿cuál es la distancia entre un nodo y un antinodo adyacente? Pues lambda cuartos. Aquí les pongo un ejercicio para que vayan manejando los conceptos que hemos trabajado aquí. El ejercicio dice, tenemos dos ondas viajando en direcciones opuestas de tal manera que producen una onda estacionaria. Las funciones individuales están dadas por la expresión y1 y y2, en donde x y y están medidas en centímetros. El primer inciso dice, encontrar la amplitud del movimiento armónico simple del elemento del medio localizado a x igual
a 2.3 centímetros. El inciso B dice, encontrar las posiciones de los nodos y de los antinodos si un extremo de la cuerda se encuentra a x igual a 0. Y el inciso C dice, ¿cuál es el valor máximo de la posición en el movimiento armónico simple de un elemento localizado en un antinodo? Las respuestas aquí están. El inciso es 4.6 centímetros. El inciso B es lambda igual a n pi tercios de centímetro. Y x igual a n lambda cuartos, que es igual a n pi sextos centímetros. El caso de los antinodos. Y por último, el valor máximo son más menos 8 centímetros. Vamos a ver ahora el caso de ondas estacionarias para una cuerda fija por ambos extremos. Aquí tenemos la cuerda atada aquí y la cuerda atada aquí, de tal manera que las condiciones a la frontera o de contorno ya me están imponiendo dos nodos. Entonces, las condiciones a la frontera van a llevar a tener un número de patrones naturales de oscilación que se llaman modos normales. Cada modo normal tiene asociada una frecuencia característica. Primero vamos a ver el caso del modo fundamental. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es la distancia entre nodos adyacentes? Habíamos dicho que para una onda estacionaria cualquiera era lambda medios. Y la distancia entre nodo y antinodo adyacente era lambda sobre 4. Así pues, para que yo tenga un nodo aquí y un nodo acá y aquí un antinodo, entonces eso significa que mi modo fundamental F1 tendrá una longitud de onda lambda 1 igual a 2L, porque aquí yo estoy teniendo lambda medios la distancia entre nodos adyacentes. Es decir, el modo fundamental, también llamado primer armónico, es lambda 1 igual a 2L sobre 1. Bueno, ahora vamos a ver lo que significa tener armónicos superiores. Entonces, mi llamado segundo armónico quiere decir que yo aquí voy a tener mis dos nodos naturales, pero también yo puedo tener un nudo intermedio de tal manera que yo tenga mi distancia lambda medios entre nodos adyacentes. Eso significa que mi lambda 2 va a estar dada por L, la distancia L, es decir, voy a tener una onda completa entre mis extremos. Es decir, mi longitud de onda de mi segundo armónico va a ser 2L sobre 2, en contraste con el fundamental, que era lambda 1, que era 2L sobre 1. Ahora vemos que si nos fijamos en el tercer armónico, para que quepan medias longitudes de onda en todo el espacio que tengo, entonces tengo que tener 1, 2, 3, 4 modos en total. Es decir, voy a partir mi distancia, es decir, voy a tener aquí una longitud de onda completa más una media longitud. Quiere decir que L va a estar, más bien que lambda 3 está acomodada de tal manera que L sea igual a 3 medios de lambda 3, de tal modo que lambda 3 sea 2L sobre 3. Así que en general, el enésimo armónico o modo normal para una cuerda fija en sus extremos estará dada por la expresión lambda n igual a 2L sobre n, en donde n es simple y sencillamente un número natural. Muy bien, ahora vamos a hablar de las frecuencias naturales a esos llamados modos normales que estábamos hablando cuando tenemos
esos patrones naturales de oscilación que llamábamos modos normales. Entonces quedamos que las longitudes de onda para una cuerda fija por ambos extremos, para que la onda sea estacionaria, tiene que cumplir la condición de que lambda n es igual a 2L sobre n, en donde n es un número natural. Ahora bien, la velocidad de propagación de la onda es fija porque está dependiendo de la tensión de la cuerda y de la masa por unidad de longitud. De tal forma que esa velocidad, que es igual a Fn por lambda n, impone la condición de que la Fn sea igual a esta raíz de t sobre mu, simplemente dividida entre la lambda n, es decir, Fn es igual a n entre 2L, que multiplica a la raíz de t sobre mu para una cuerda en particular. Así pues, el modo fundamental estará dado por 1 entre 2L, por la raíz de t sobre mu. Y en general, lo que yo voy a tener es que Fn va a ser igual a nF1, en donde esas Fn's están dadas por esta B, que dependerá de la tensión de la cuerda y de la densidad de masa por unidad de longitud y del modo correspondiente, es decir, de la lambda que esté utilizando en cuestión, que es esta expresión. Así pues, voy a tener frecuencias cuantizadas. Nótese que estoy ahorita en mecánica clásica. Sin embargo, yo tengo frecuencias cuantizadas. ¿Qué significa eso? Significa que yo no puedo tener una onda estacionaria a frecuencias diferentes a estas para tener esa condición satisfecha. Esto es para el caso de una cuerda vibrante fija por ambos extremos. Ahora, el siguiente ejercicio dice que la nota do central, que es esta que está aquí, en un piano tiene una frecuencia fundamental de 262 Hz y que el primer A, o sea, la arriba de la nota central do, tiene una frecuencia fundamental de 440 Hz. Nos piden en el ejercicio calcular las frecuencias de los siguientes dos armónicos del C central, es decir, quieren saber aquí y aquí. Ahora dice, si la nota A, más bien si la cuerda de la nota A y de la nota C, es decir, de la la y el do, tienen la misma densidad lineal de masa mu y la misma longitud, hay que determinar el radio de las tensiones en las dos cuerdas. Para el inciso A, la respuesta es 524 Hz y 786 Hz. Y para el inciso B es 2.82. Recuerden que estos ejercicios tendrán que anexarlos al Moodle. Vamos ahora a ver otro ejercicio. Este ejercicio ahora no es un piano, ahora es una guitarra. Dice, el mi menor, la cuerda del mi menor de una guitarra mide 64 centímetros de longitud y tiene una frecuencia fundamental de 330 Hz. Si se presiona la cuerda de tal manera que la cuerda esté en contacto con el primer fret, que no me acuerdo cómo se dice en español, me lo dijeron, pero ya no me acuerdo, es decir, esta cosa, entonces la cuerda se corta de tal manera que ahora toca la nota F, que no me acuerdo qué nota es en la do, re, mi, fa, sol, la, si. Creo que es la F, digo la fa, pero no me acuerdo. El chiste es que tiene una frecuencia de 350 Hz. ¿Qué tan lejos está el fret del final de la guitarra en la cuerda?
La respuesta a este ejercicio son 3.7 centímetros. El siguiente ejercicio a mí me parece muy simpático. A lo mejor a ustedes no. Dice, un extremo de una cuerda horizontal se amarra a una hoja vibrante y el otro final pasa por una polea como está en la figura. Una esfera de masa de 2 kilogramos cuelga del final de la cuerda. La cuerda está vibrando de tal manera que está en su segundo armónico. Y después se toma un contenedor de agua y se eleva hasta poner la esfera completamente sumergida. Después de que esto se hace, la cuerda vibra, pero ahora vibra en su quinto armónico. Y me preguntan, ¿cuál es el radio de la esfera? La respuesta es 7.38 centímetros. Bien, pasemos de hablar de ondas estacionarias en cuerdas a ondas estacionarias en columnas de aire, en el caso particular en que las columnas de aire estén con un extremo cerrado. Para tener esta situación experimentalmente, bueno, podemos tener un contenedor, por ejemplo, un tubo cerrado en la parte posterior y un émbolo que está provocando las vibraciones mecánicas en el aire o en el gas encerrado en él. Así pues, ¿cuáles son las condiciones a la frontera o bien condiciones de contorno? Bueno, aquí está fijo, aquí las moléculas no se pueden desplazar y aquí están libres de desplazarse. Es decir, lo que tenemos desde el punto de vista de los desplazamientos es que aquí tenemos inducido un nodo por las condiciones de frontera, en tanto aquí la amplitud alcanza su mayor expresión. Aquí tenemos pues el nodo y por acá el antinodo. Nótese cómo la situación es diferente al caso de la cuerda que hemos estado trabajando. En la cuerda estábamos suponiendo que nuestra cuerda estaba sujeta por ambos extremos. Ahora, recordamos que las moléculas, el desplazamiento de las moléculas está desfasado 90 grados con respecto a las manifestaciones en cuanto a presión, es decir, esta onda que está aquí, expresada en términos de presión, aquí presentará un nodo y aquí presentará un antinodo. Ahora bien, vamos a ver las frecuencias naturales de este caso, ondas estacionarias en columnas de aire con un extremo cerrado. Aquí tenemos una pequeña flauta, aquí tenemos una apertura y aquí vemos que se induce un nodo, aquí va a ser nuestra mayor amplitud en cuanto al desplazamiento. Eso nos va a dar que lo más que podemos tener aquí es el caso en que tengamos una mayor amplitud, es decir, un antinodo, y aquí inducido un nodo por las condiciones a la frontera. Si recordamos cuál es la distancia entre nodo y antinodo adyacente, recordamos que es lambda sobre 4. Es decir, el primer armónico lo vamos a tener cuando nuestra longitud de onda sea 4 veces la longitud del tubo. Entonces, nuestra frecuencia fundamental, que está dada por la velocidad sobre la longitud, va a ser igual a V sobre 4L. Ahora, ¿qué pasa en un siguiente caso? Es decir, yo voy a querer tener aquí un nodo, luego le va a tener un antinodo, aquí puedo tener un nodo, pero tengo que terminar en antinodo. Entonces, quiere decir que voy a tener una onda como la que se está representando en esta figura. Entonces, la longitud de onda que voy a tener va a ser igual a 4 tercios de L.
Es decir, mi longitud completa va a ser igual a 3 veces sobre 4L. ¿Sí me explico? Eso significa que va a tener una frecuencia igual a 3B sobre 4L. Ahora observamos que esta 3B sobre 4L es 3 veces la frecuencia fundamental, por lo que a la frecuencia, la siguiente, le vamos a llamar F3, así a la longitud de onda, longitud 3. Y entonces decimos que del primer armónico pasamos al tercer armónico. Y así, subsecuentemente, el siguiente armónico que vamos a tener bajo esta configuración con un extremo cerrado va a ser el quinto armónico. Es decir, la longitud de onda estará dada por 4 veces la longitud sobre n, en donde n representa la longitud de onda correspondiente al modo 1, 2, 3, perdón, 1, 3, 5, 7, etc. Y la frecuencia va a ser n veces B sobre 4L. Esto es para el caso muy particular de cuando tenemos un tubo con un extremo abierto. Ahora podemos pasar a explorar el caso en donde tengamos dos extremos abiertos. ¿Cuáles serán las frecuencias naturales para mi onda estacionaria? Entonces, en mi primer armónico, yo voy a poder tener de este lado un antinodo y del otro extremo un antinodo, y entonces lo menos complicado que puede ocurrir es que en medio yo tenga un nodo. Siendo así el caso, voy a tener que mi onda va a tener esta forma que está aquí esquematizada. Y entonces, la primera longitud de onda va a ser igual a 2 veces la longitud del tubo. De tal manera que mi modo fundamental va a ser igual a B sobre 2L. Mi segundo armónico, igual. Las condiciones a la frontera imponen que yo tenga aquí antinodo y aquí tenga antinodo. Entonces, la situación es antinodo, nodo, antinodo, nodo y debe terminar en antinodo. Por lo que mi segundo armónico tiene esa representación esquemática que acaba de aparecer. Y entonces va a tener que mi longitud de onda va a ser igual a 2 veces L. Perdón, mi longitud de onda es L. Y la frecuencia va a ser B sobre L y va a ser igual a 2 veces F1. Mi tercer armónico, igual, tiene que empezar con antinodo y terminar con antinodo. Entonces tenemos antinodo, nodo, antinodo, nodo, antinodo, nodo, antinodo. Teniendo esta representación esquemática. Y aquí caben 3 longitudes de onda en 2 veces la longitud, es decir, lambda 3 es igual a 2 tercios de L, por lo que su frecuencia 3 va a ser igual a 3 veces la frecuencia fundamental. Resumiendo, la longitud de onda va a ser 2L sobre N y su frecuencia, las frecuencias de los modos normales van a ser Fn igual a B sobre lambda n, que va a ser igual a n veces B sobre 2L, es decir, n veces la frecuencia del modo fundamental, donde n es 1, 2, 3, etc. Esto ocurre para el caso de un tubo con dos extremos abiertos y corresponde también al caso de la cuerda en donde teníamos los dos extremos fijos. Igualmente teníamos una frecuencia que era n veces B sobre 2L, en donde n era 1, 2, 3, etc. Ahora viene un ejercicio. Dice aquí que una sección de un tubo de drenaje de 1,23 metros de longitud hace un ruido cuando el viento sopla. Así, Determinar las frecuencias de los primeros 3 armónicos del tubo
si tiene forma cilíndrica y está abierto por los dos extremos. Suponer que la velocidad son 343 metros sobre segundo, es la propagación de la velocidad del sonido. Ahora, viene el inciso B. Pregunta, ¿cuáles son las 3 frecuencias naturales más bajas del tubo si éste se bloquea en un extremo? Y por último, pregunta, para el tubo abierto en ambos extremos, ¿cuántos de los armónicos que pueden ocurrir caen dentro del rango normal de la escucha humana, que va de 20 Hz a 20.000 Hz? Las respuestas para el primer inciso son las que aparecen allí. Para el inciso B son las que aparecen allí. Y para el inciso C son 143 frecuencias que podemos escuchar. Ahora vamos a hablar de las conocidas varillas chillonas o varillas cantantes. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una varilla. Puede ser de metal, puede ser incluso de vidrio, puede ser de un material que quieran. Nosotros en los experimentos de divulgación utilizamos varillas de aluminio porque no pesan mucho y porque son fáciles de manejar. Entonces, esa varilla, que es de la que estoy hablando, tiene una cierta longitud L. Si yo la tomo por en medio, entonces yo induzco un nodo en el centro, lo cual permitirá que yo de aquí a acá tenga media longitud de onda. Es decir, lambda 1 va a ser igual a 2L, porque voy a tener aquí un antinodo. Entonces voy a tener que mi frecuencia fundamental va a estar dada por B sobre lambda 1, que va a ser igual a B sobre 2L. ¿Qué sucede si ahora mi punto de sujeción es aquí? Recuerden que para hacer chillar las varillas, yo puedo hacerlo de varias maneras. Puedo, al poner mi punto de sujeción y pegarle con un martillo en un extremo, de tal manera que se me introduzca una endoestacionaria. A la hora de que yo estimulo, en principio, podría yo generar muchos tipos de ondas en la varilla, muchos tipos de modos normales de vibración de la varilla, pero el que va a tener, digamos, éxito, el que va a tener mayor supervivencia a lo largo del tiempo es precisamente el que menos se desgaste y que también yo pueda escucharlo con mi oído. Entonces, aquí vuelvo a tener la situación que tenía antes con los tubos, que teníamos aquí un antinodo y aquí antinodo. A la hora de tomarlo por L sobre 4, yo voy a inducir antinodo, nodo, antinodo, antinodo, nodo, antinodo. Es decir, de aquí a aquí es media longitud y de aquí a acá es media longitud. Es decir, mi lambda 2 es igual a la longitud de la varilla. Y entonces mi frecuencia estará dada como dos veces la frecuencia fundamental anterior. En general, dependiendo de dónde yo tome esos puntos de sujeción, voy a tener diferentes frecuencias. Y mis frecuencias van a estar dadas por N B sobre 2L, en donde la velocidad va a depender de las propiedades del material y la frecuencia también va a estar influida por la longitud de la varilla. Y va a ser igual a n veces el modo fundamental. Ahora viene una parte que a mí me fascina, que es el caso de la resonancia. Aquí hay un GIF de lo que ocurrió en el llamado puente de Tacoma, por ahí por los años 40, no sé exactamente la fecha, pero es un puente colgante. Y como pueden ustedes observar, de repente el puente entró en resonancia. Creo que se debió al viento, como es un puente colgante, entonces digamos que el viento le atinó justamente a los modos de vibrar del puente
y entonces este empezó a ganar amplitud y entonces empezó a moverse mucho hasta que finalmente se colapsó. Vamos a ver qué es lo que nos lleva a tener este fenómeno llamado de resonancia. Me encontré por ahí en un libro que a la resonancia también se le llama vibración simpática. Es decir, resonancia o vibración simpática es un fenómeno que ocurre cuando se aplica a un cuerpo una serie de impulsos periódicos de una frecuencia casi igual a algunas de las frecuencias naturales del cuerpo. Este se pone a vibrar con una amplitud relativamente grande. Entonces, observen que tenemos aquí un objeto colgado de un resorte y que ese resorte es libre, o sea, yo lo sujeto con la mano y yo puedo ejercerle un cierto tipo de vibración. Ahorita vamos a tomar el principio, es decir, en este punto, entonces tengo una frecuencia relativamente baja, va aumentando, pueden irlo viendo. Conforme yo me acerco a la frecuencia típica de mi resorte, entonces el objeto va adquiriendo amplitudes cada vez mayores. Aquí está representada la amplitud y va a haber un desfase entre el movimiento con que yo lo estoy estimulando y la reacción de mi objeto. Es decir, al principio iban en fase, pero al llegar a la resonancia cambia de fase. Entonces, este es el tipo de cosas que ocurre cuando se tiene una resonancia. Ocurre desde en el ámbito de la mecánica y ocurre en el ámbito del electromagnetismo, en fin. En el caso de la resonancia mecánica, también se puede apreciar con un experimento muy sencillo utilizando dos diapasones. Aquí tenemos un diapasón que está sujeto a su cámara de resonancia y otro diapasón exactamente igual. Lo que acontece es que cuando yo estimulo uno de ellos, entonces las vibraciones se van a transmitir, pero como coinciden con el modo de resonar del objeto que está enfrente de él, este va a acabar por empezar a sonar. Y si yo paro el que va a sonar claramente va a ser el de acá. Es decir, yo puedo estimular las vibraciones de otro objeto a una cierta distancia, debido pues a la transmisión de la onda por el aire. Podemos esto verlo también desde el punto de vista de divulgación si tenemos copas. Entonces, yo puedo ver que si tengo una copa y comienzo a frotarla con el dedo, entonces esta comienza a emitir un sonido. Y ese sonido va a empezar a provocar, bueno, se debe a las vibraciones de esta copa. Pero esta otra copa, si es exactamente igual que la de acá, va también a comenzar a vibrar. Y para ver que también está vibrando, podemos aquí un detector, que en este caso es un palillo de dientes. Cuando la copa empieza a vibrar y si su amplitud aumenta, entonces el palillo va a llegar al momento en que se caiga. Y aquí estamos viendo el caso del resorte que ya ilustramos con la animación anterior. Es decir, que yo voy a tener una resonancia justamente a cuando mi sistema tiene una frecuencia natural. En el caso de un resorte es muy simple, es cuando yo tengo la frecuencia igual a K sobre M, siendo K la constante del resorte. Y como habíamos visto anteriormente, cuando yo estimulo con la frecuencia, al principio yo tengo un cierto valor de la amplitud. Cuando llego justo a esta frecuencia, que corresponde a la frecuencia natural de mi sistema, es cuando voy a tener una mayor amplitud. Si sigo aumentando la frecuencia, simplemente va a decaer esa amplitud. Ese fenómeno de las varillas también nos puede servir para caracterizar el material. Recuerden que habíamos puesto que el modo normal de vibrar de la varilla es L sobre 2N, de tal manera que mi longitud de onda estará dada por 2L sobre N.
yo puedo poner aquí un micrófono y ver la onda que está registrando a la hora de que esta varilla está cantando, es decir, cuando yo la sujeto por en medio, la sujeto a un medio de la varilla, a un cuarto, a un sexto, a un octavo, etc. Y entonces yo puedo determinar la velocidad del sonido en el objeto, que va a estar dada por la longitud de onda por la frecuencia. Y esa velocidad, a su vez, estará dada por las propiedades del material. Entonces, yo puedo determinar de manera no destructiva las características mecánicas de un material. No necesito jalar el material y romperlo como se hacía en las mediciones mecánicas tradicionales de tracción, sino que simplemente puedo poner este objeto a vibrar y a través del conocimiento de la velocidad del sonido en el material, yo puedo determinar, sabiendo la densidad, el módulo de Young, por ejemplo. El siguiente ejercicio está relacionado con esto que acabamos de platicar. Dice que un aparato muy sencillo para demostrar la resonancia en columnas de aire se representa en la figura. Tenemos un tubo vertical, aquí abierto en los dos extremos, y se sumerge parcialmente en el agua. Y ponemos un diapasón vibrando a una frecuencia que no sabemos. Entonces, la longitud del aire en la columna, esta que va de aquí hasta acá, puede ser ajustada, simplemente subiendo o bajando el tubo. Las ondas generadas por el diapasón se verán reforzadas cuando L corresponda a una de las frecuencias de resonancia del tubo. Ahora, dice el ejercicio, para un cierto tubo, la longitud más pequeña de L, para el cual ocurre un pico en la intensidad del sonido, es de 9 centímetros. Y me pregunta, ¿cuál es la frecuencia del diapasón? Y me pregunta, ¿cuáles son los valores de L para las siguientes dos frecuencias de resonancia? Aquí tenemos el resultado del inciso A y el resultado del inciso B. Bien, hasta ahorita hemos hablado de interferencia en el espacio. Es momento de que hablemos de que también es posible tener interferencia en el tiempo, y es el caso del llamado fenómeno de batimento o pulsación, también conocido como bit o bits. Muy bien, ya vimos lo que pasaba cuando teníamos dos ondas con la misma frecuencia, la misma longitud de onda, pero que diferían en una fase. ¿Qué pasa ahora? Si en lugar de diferir en solo una fase, ahora en efecto tenemos dos frecuencias diferentes, omega 1 y omega 2, y observamos las cosas en un lugar fijo del espacio, es decir, a un X fija. Por simplicidad vamos a tomar el caso X igual a 0, por lo que tendremos que Y1 va a ser simplemente A coseno de omega 1 por T, y Y2 va a ser igual a A coseno de omega 2 por T. El resultante de la interferencia pues es la suma algebraica, y utilizando una identidad trigonométrica podemos reescribir la expresión de tal manera que nos va a quedar un producto de dos cosas. Por una parte vamos a tener 2A coseno de la mitad de la diferencia entre ambas frecuencias, y por el otro lado va a tener un coseno de la mitad de la suma de ambas frecuencias por T. Bien, ¿qué significado tiene el resultante de la interferencia que estamos poniendo aquí? Podemos observar que este producto tiene una parte que decimos que va como omega 1 más omega 2 entre 2 por T, claro, en la función coseno, y la otra que va como la diferencia de frecuencias por T. Entonces, ¿qué pasa si las frecuencias son muy parecidas? Entonces eso significa
que la diferencia entre omega 1 y omega 2 va a ser muy pequeña con respecto a la suma. Así pues, digamos, este término se va a mantener poco oscilante y este término más rápido. O sea, lo que estoy diciendo es esto. Este que va como una frecuencia alta y que por tanto tendremos una oscilación rápida a esa frecuencia promedio, y el otro término va a modular esa oscilación rápida por una amplitud resultante que varía lentamente en el tiempo a la frecuencia omega 1 menos omega 2 sobre 2. Ahora bien, ¿cuándo voy a tener interferencia constructiva? Bueno, se tendrá interferencia constructiva cuando este término, el del coseno, esta parte sea más menos 1, que es cuando el coseno cumple con la condición de que omega 1 menos omega 2 sobre 2 es t, multiplicado por t es 0, pi, 2pi, etc. Esa es la condición para que eso te me dé más menos 1. La interferencia destructiva la tendré, por el contrario, cuando el coseno sea 0, que va a ser para el caso cuando este coeficiente sea pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Aquí tenemos la representación gráfica de lo que acabamos de poner en ecuaciones. Tenemos primeramente la onda de forma a coseno de omega 1 por t y la forma y2 a coseno de omega 2 por t, en donde la omega 1 y la omega 2 son ligeramente diferentes. Entonces, si hacemos la suma algebraica, va a acontecer que vamos a tener una onda que oscila con una frecuencia promedio, que es la suma de ambas frecuencias sobre 2, con un envolvente. Ese envolvente va a obedecer una onda de más menos 2a coseno de pi por f1 menos f2 sobre t, que es esta que estoy marcando aquí. Ahora, a esa frecuencia f1 menos f2 se le llama frecuencia de la pulsación, batimento o del bits. Y el inverso de esa frecuencia va a ser el período. Y va a ser va a ser entre las dos crestas que voy a tener en esta onda. Y omega 1 menos omega 2 sobre 2 por t va a ocurrir cuando tenga yo los antinodos, que van a ser en 0, pi, 2pi, etc. Y en cambio, la frecuencia de los nodos va a estar dado por múltiplos impares de pi medios. Aquí les voy a poner un ejemplo auditivo de qué pasa cuando tenemos una onda con frecuencia de 400 Hz y una de 401 Hz. Aquí podemos escucharlo. ¿Observan ese buuu? ¿Va de nuevo? Ahora vamos a ver qué acontece cuando la frecuencia es entre 400 y 403. Según las ecuaciones, vamos a tener una frecuencia de batimento que va a ser inferior, va a ser más pequeño. Va. ¿Ven? Entonces, bueno, esto es lo que se refiere a interferencia temporal. Esto del bits o de la pulsación se nota mucho cuando se está afinando un instrumento. No sé si ustedes tocan guitarra y cuando vean que el sonido empieza a acercarse a la frecuencia que ustedes buscan, empieza a tener ese batimento. Entonces, el siguiente ejemplo dice, tenemos dos cuerdas de piano idénticas de longitud de 0.75 metros, que están afinadas exactamente a 440 Hz. La tensión en una de las cuerdas entonces se aumenta por un 1%. Si ahora se toca, ¿cuál es la frecuencia del bit entre los fundamentales de las dos cuerdas? Por favor, háganlo.
El resultado es 2 Hz. Y ahora les voy a dejar unos ejercicios. El primero dice, dos ondas en una cuerda están descritas por las funciones de onda dadas, en donde y y x están dadas en centímetros y t en segundos. Encontrar la superposición de las ondas en los puntos x igual a 1 y t igual a 1, x igual a 1 y t igual a 0.5 y x igual a 0.5 y t igual a 0. Y esta es la solución. Muy bien. El siguiente ejercicio dice, tenemos dos ondas en una cuerda larga que tienen las funciones de onda que se indican, en donde y x están dados en metros y t en segundos. Determinar la posición de los nodos de la onda estacionaria resultante. Inciso B. ¿Cuál es la posición máxima transversal de un elemento de la cuerda en la posición x igual a 0.4 metros? Estas son las soluciones. Este será para cuando tenga los nodos de la onda estacionaria y esta sería la amplitud de este punto 4. El siguiente ejercicio muestra un vibrador que está haciendo oscilar una cuerda y tiene colgado un cierto peso. Dice, en el arreglo mostrado en la figura, un objeto puede ser colgado de una cuerda y me da la densidad lineal por unidad de longitud, la densidad de masa. La cuerda se conecta al vibrador y la longitud de la cuerda entre el punto P y la polea son 2 metros. Cuando la masa m del objeto es 16 kilogramos o 25 kilogramos, las ondas estacionarias son observadas. Sin embargo, no hay ondas estacionarias que se observen para cualquier masa de otros en medio de estos dos valores. Pregunta 1. ¿Cuál es la frecuencia del vibrador? Y me dan una información. Dice, mientras más grande la tensión en la cuerda, más pequeño es el número de nodos en una onda estacionaria. Inciso B. ¿Cuál es el objeto, o sea, cuál es la masa mayor del objeto que me puede producir ondas estacionarias que puedan ser observadas? El resultado para el inciso A son 350 Hz. La masa son 400 kilogramos. Este ejercicio dice lo siguiente. Se forman ondas estacionarias, vibraciones de ondas estacionarias en una copa de cristal con 4 nodos y 4 antinodos igualmente espaciados alrededor de la circunferencia de su borde, que mide 20 centímetros. Si la onda transversal se mueve alrededor de la copa a 900 metros sobre segundo, ¿con qué frecuencia debe cantar un cantante de ópera para producir una resonancia en esta copa de tal manera que la copa se rompa? Y esos resultados son 9 kHz. El siguiente ejercicio dice, tenemos una varilla de aluminio de 1.6 metros de largo y se sostiene por el centro. Si se frota con un paño con brea para poder estimular una longitud de onda vibracional y se tiene que la velocidad del sonido en la varilla de aluminio es 5100 metros sobre segundo, ¿cuál es la frecuencia fundamental de las ondas establecidas en esta varilla? Inciso B. ¿Cuáles son los armónicos que se pueden tener en esta varilla cuando se sostiene de esta manera? Y, tercer inciso, ¿cuál sería la frecuencia fundamental de la varilla si ésta fuera hecha de cobre, en donde
la velocidad del sonido para el cobre es de 3.560 metros sobre segundo. Las respuestas son las siguientes. La frecuencia fundamental sería de 1.59 kHz. Se tendrían únicamente armónicos impares. Y la frecuencia fundamental, en el caso de una varilla de cobre, tendría una frecuencia inferior y sería de 1.11 kHz.